La libertad. Todos la queremos. Sin embargo, hay muchos que carecen de este don preciado de la vida, la libertad. Naciones Unidas, por ejemplo, la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Drogadicción, estimó a finales del año 2021 que aproximadamente 11.2 millones de personas se encontraban privadas de libertad. Pero debemos tener en cuenta que no solamente se encuentran privadas de libertad las personas que carecen de la posibilidad de poder desplazarse en un espacio. Por ejemplo, la misma Naciones Unidas a finales del año 2022 estimó que 292 millones de personas se encontraban en un estado totalmente esclavizado por la droga. Y eso, lo que se encuentran registrados. Nos damos cuenta entonces, si tenemos en cuenta estas personas, que la esclavitud o la ausencia de libertad no solamente se debe a aquellos que se encuentran en cuatro paredes, sino también a aquellos que intentan tener un estilo de vida diferente, aquellos que intentan desplazarse de un estilo de vida a otro cada vez más sano, saludable, estable, pero no pueden hacerlo, no pueden lograrlo. En este orden de ideas, entonces el número de personas que carecen de libertad aumentaría si se tiene en cuenta las personas que se encuentran esclavizadas por la droga. Pero también podemos tener en cuenta, por ejemplo, las personas que se encuentran esclavizadas por los pecados sexuales. Hace algunos años, por ejemplo, tuve una conversación con un joven que me dijo que era esclavo total de la pornografía y la masturbación, que no podía durar un día sin repetir ese tipo de actitudes y conductas. Y bueno, efectivamente él quería tener una mirada diferente, ver a la mujer de una forma distinta, amar realmente a una mujer, entregarse, donarse. Quería realmente vivir una experiencia de amor auténtico, pero veía a la mujer como una cosa para ser utilizada, lastimosamente. Yo iba a proseguir e intentar darle un consejo, alguna guía, un mensaje de esperanza cuando me interrumpió y me dijo, pero es que no es solamente eso, sino que he llegado al punto incluso de que mi madre no me puede dar un abrazo sin tener pensamientos sexuales con ella. Un caso bastante delicado y fuerte que efectivamente necesitaba de una ayuda psicológica y también espiritual. Hay muchas personas que intentan salir de sus conductas de esclavitud, que se han convertido en el pan de cada día y no pueden hacerlo. Entonces nos damos cuenta de que nos encontramos en una sociedad en la que realmente nos encontramos esclavos por muchas cosas. Y miren, naturalmente el ser humano, es totalmente normal que el ser humano someta su voluntad a algo o a alguien, ¿sí? Hay quienes la someten de pronto al vicio, o en el caso de un crimen, hay quienes la someten a un verdugo. Pero todos sometemos la libertad a algo o a alguien. Lo que pasa es que existen personas que someten su libertad a algo más grande que ellos, a alguien más grande que ellos. Y es el amor y Dios. Algo más grande que su propio egoísmo, algo que les descubre la posibilidad de poderse donar a otros. Y en esa realidad, en esa esclavitud, llamémosla así, por algo más grande encuentran una libertad plena. El hombre no sabe vivir sin un amo al cual postrarse, en el buen sentido de la palabra. Hay quienes se postran quizás al poder y una vez lo obtienen se vuelven arrogantes y pierden a todos. Y hay quienes se postran con reverencia al amor y son capaces de proyectar ese amor a los demás. Entonces, no es el no vivir esclavizados, sino a quién estamos sometiendo o a qué estamos sometiendo la propia vida. Si realmente a lo que nos sometemos nos permite proyectarnos a los demás y realizarnos amando a los demás, o si antes nos ensimismamos y vivimos básicamente pues podridos, porque cuando una persona no comparte su comida, por ejemplo, por egoísmo, ¿qué va a pasar con este alimento? Pues que se va a podrir. Y en este podcast, en este segundo episodio, titulado La libertad salvada por el amor, quiero hablarles sobre este atributo maravilloso, pero que ha sido mal entendido, el de la libertad. Y cómo la gracia de Dios, que va a ser la última parte, la parte más espiritual, vamos del humano a lo espiritual, cómo la gracia de Dios puede sanar este atributo para poderlo utilizarlo como medio para poder cumplir nuestro propósito en la vida. Porque en la vida hay dos tipos de personas, aquellos que al final cuentan lo que hicieron y aquellos que cuentan lo que quisieron hacer. Y la pregunta que hoy te planteo es, ¿cómo tú te proyectas al final de tus días? ¿Será que al final de tus días te van a visitar tus seres queridos o, perdone que se escuche fuerte, o tus seres odiados? ¿Cuál es la semilla que vas a dejar en este mundo? Por lo tanto, la libertad aquí
pues va a ser muy importante. Me presento, mi nombre es Andrés Pérez, soy especialista, profesor y conferencista en teología del cuerpo. Soy arquitecto de profesión y actualmente hago una maestría en filosofía personalista, una corriente filosófica que coloca en su reflexión en el centro al ser humano, como un ser proyectado, una experiencia de amor auténtico, un ser que crece en las relaciones, un ser llamado a madurar en la medida que se convierte en don para la humanidad. Es preciosa esta corriente. Y yo creo que en ella hay una respuesta contundente a una sociedad que se ha convertido en narcisista, egoísta, hedonista, en el que sacarse el pan de la boca para dárselo al necesitado cada vez es más difícil, porque vivimos en competencia para ver quién es mejor, para ver quién se supera, quién tiene más dinero, quién tiene más mujeres, quién tiene una mejor vida, una vida más placentera, más cómoda, y no nos damos cuenta de lo que realmente planifica no es el bienestar, sino realmente el bien. Y son dos aspectos pues totalmente diferentes. Entonces voy a desarrollar este podcast básicamente en 3 puntos. En el primer punto quiero definir en qué es propiamente la libertad humana, en qué consiste la libertad humana. Pero para poderla definir y a cuál es la libertad a la cual me refiero, hay que hacer 3 distinciones. Primero, la libertad como atributo humano, como capacidad humana. A ver, nosotros como seres humanos somos seres realmente conscientes, capaces de autodeterminarse, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Platón, en su teoría sobre el ánima, Aristóteles, en su teoría sobre el ánima, él planteaba de que existen 3 tipos de ánimas. Está el ánima vegetativa, por ejemplo, las plantas la tienen. Las plantas son determinadas de cierta forma por lo que ocurre fuera de ellas. Si la planta está empotrada aquí, sembrada aquí, y a unos cuantos metros hay un resplandor del sol, ella va a inclinarse hacia allá. Ella evidentemente se mueve, pero su movimiento es determinado por algo que ocurre fuera de ella. Por otro lado, los animales cuentan con un ánima sensitiva. Ellos también pueden moverse hacia su objeto, pero también son determinados. Por ejemplo, yo cuando era pequeño tenía un perrito que se montaba a una perrita, pero la perrita era la mamá. Para ellos no existe una conciencia moral. Ellos se mueven por instintos. Pero en el hombre ocurre algo diferente, y es que el hombre puede autodeterminarse. El hombre puede tomar decisiones libres y voluntarias. Es una capacidad que nosotros tenemos. Entonces, una primera distinción de libertad es esa, libertad como atributo humano. La segunda distinción o término de libertad es libertad como acto, y se refiere a aquellas acciones que una persona ejerce de forma consciente, es decir, conciencia, con conocimiento. Nosotros actuamos libremente cuando conocemos el contexto de las cosas. Te pongo un ejemplo. Resulta que hay 3 vasos de colores, cada uno se encuentra boca abajo y debajo de cada vaso hay un regalo. Debajo de un vaso hay un chocolate, debajo de otro vaso hay una moneda de 500 pesos y debajo de otro vaso hay un cheque con 10.000 billones de euros. Miren esa cantidad, 10.000 billones de euros. Y yo te digo, elige el vaso que quieras. Tú no sabes lo que hay debajo de cada vaso. La pregunta es, ¿tú realmente eres libre de escoger el vaso que quieres? ¿Cuál es el vaso que quieres? El que quieres es obviamente el que tiene 10.000 billones de euros. Pero aquí hay un problema, tú no sabes dónde se encuentra. En alguno de esos vasos se encuentra y tienes que tomar una decisión. Y digamos que cada vaso tiene un color diferente. De pronto, como tú no conoces lo que hay debajo de cada vaso, tú te dejas llevar por un valor estético, pero no verdadero. Y ese valor estético es un color. Y tú dices, no, mi color favorito es el rojo, lo levantas y eso no te asegura que debajo del vaso rojo se encuentre el cheque. Pues resulta que lo único que nos hace libres para elegir es el conocimiento previo que tenemos de eso. Jesús lo dijo, la verdad os hará libres. Nosotros no somos libres si conocemos lo que hay debajo de esas opciones. Y muchas veces nosotros no somos libres, no aspiramos a la verdad porque aspiramos solamente a los valores estéticos. Por ejemplo, una mujer se encuentra con un hombre estéticamente bello, precioso, atractivo, la envidia de todos. Eso no asegura que pueda tener una buena relación con él. ¿Cuál es la verdad de ese hombre? Y puede encontrarse con otras realidades bastante deshonestas, horribles,
que es un hombre que maltrata, un hombre que castiga, etc. Entonces, somos libres realmente de nuestras acciones cuando conocemos previamente. El conocimiento nos ayuda a ser libres en la elección. Ya casos patológicos, personas que conocen que algo les hace mal y aún siguen allí. En el caso, por ejemplo, de relaciones tóxicas. Ahí ya entra un problema de afectos. Yo sé lo que quiero alcanzarlo, pero siento otra cosa. Hay de cierta forma una disociación interior en el hombre, una especie de dilema, de conflicto interior, porque la razón dice una cosa y los afectos dicen otra. De hecho, hay una canción, creo que es de Tito Nieves, que se llama La Conciencia, que dice algo así: la conciencia me dice que la debo olvidar. No la voy a cantar. Y el Tito Nieves, me dicen, Tito Nieves. La conciencia me dice que no la debo, que la debo olvidar, y el corazón me grita que no puedo. Creo que dice algo así. Que sí puedo. No, la conciencia me dice que la debo olvidar. Y el corazón me grita que no puedo, ¿sí? Bueno, algo así, ustedes la buscarán después en YouTube y se darán cuenta. Pero nos damos cuenta cómo entonces hay un dilema profundo entre lo que dice la razón y lo que dice muchas veces el corazón. Dice Jeremías: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo entenderá? ¿Quién lo entenderá? Casi siempre, cuando tomamos decisiones del corazón, nos equivocamos. De alguna manera. Ahora, el corazón no es malo, los afectos no son malos, pero estos deben ser iluminados por la verdad. Y la verdad nos quita una venda. Pero muchas personas solamente quieren aspirar a vivir en la sensibilidad, en las sensaciones, pero no en la reflexión. Y ese es el punto al que nos ha llevado esta sociedad, de las sensaciones, en donde no sabes estar un momento sin ver reels o sin escuchar música, le temes al silencio porque de una u otra forma vas a entrar en ti mismo y vas a cuestionar la vida que estás teniendo. Vas a cuestionar cómo aquellos logros que planteaste hace 5 años no los has alcanzado quizás por falta de entrega, de compromiso, de responsabilidad. Porque queremos vivir una vida solamente de emociones, sentimientos y no de responsabilidad y deberes. Entonces, esa es la segunda concepción de libertad como acto. Y un último concepto, libertad por capricho. Hay quienes dicen, es que yo soy libre de hacer lo que quiero. Es mentira. ¿Cuántas personas, queriendo ser felices genuinamente, hicieron de jóvenes lo que quisieron y de adultos están precisamente cosechando lo que sembraron? Y lo que están cosechando no es realmente lo mejor, lo que quisieron esperar. No están haciendo realmente lo que quieren. Muchas veces aquellos que dicen hacer lo que realmente quieren ven la responsabilidad, el deber, y si es cristiano, los mandamientos de Dios como una carga, cuando no se dan cuenta que la esencia realmente de la regla en lo profundo es buscar la libertad del hombre. El hombre necesita de límites para ser realmente libre. Te pongo un ejemplo. Vas por la carretera y te dice a 50 metros un barranco, tienes que bajar la velocidad. Y tú dices, no, yo quiero ir a mucha velocidad. A ver, se necesita realmente la regla y poner atención a ella para ser libre, porque tú no te quieres hacer daño, no quieres morir. Si tú siguieras la regla, pues bajas la velocidad. Las reglas no están para limitar nuestra libertad, sino antes para darla y para que podamos tomar las mejores decisiones en ese marco que se nos brinda. Porque de otra forma no vamos a ser realmente libres. Entonces, el hombre cuenta con un atributo, el ser libre. El ser libre hace parte de su voluntad. Y el hombre debe buscar con esa libertad aquello que le hace crecer. Aquello que le hace crecer en todos los sentidos, física, mental y espiritualmente. Cuando una persona busca aquello que le hace crecer, se puede decir que esa persona es realmente libre. Cuando una persona, por lo contrario, hace cosas que son perjudiciales para su integridad física, emocional, sexual, relacional, so pretexto de que lo hace porque quiere hacerlo, es una persona que realmente no está siendo libre. No sé por qué hemos llegado a asociar la libertad con placer. Muchas veces la libertad exige realmente una responsabilidad, un deber, una renuncia. Una renuncia para poder crecer en lo que realmente a largo plazo nos va a hacer feliz. Porque la felicidad efímera, el placer
inmediato, express, son como los fuegos artificiales. Te deslumbran con una maravilla que se evidencia en el cielo, pero al cabo de pocos minutos solamente queda humo en el cielo. Sigues caminando, siguiendo tu camino, y a los 5 minutos olvidaste lo que acabaste de ver. Así son los fuegos artificiales. Te deslumbran, pero luego solamente queda humo. Queda la sensación de lo que oíste, de lo que viste, y luego olvidas lo que ocurrió. Pero muchas veces la paz, la tranquilidad, la alegría que realmente aspiramos es como la sencillez, la pobreza, la moderación de la llama de una vela. Es sencilla, pero es capaz de iluminar nuestra vida en un largo tiempo, en un tiempo determinado. ¿Qué es lo que realmente nosotros vemos como alegría? Aquello que nos va a dar plenitud, felicidad. Si no conocemos qué es lo que realmente nos da felicidad, no vamos a poder nosotros hacer uso responsable de nuestra libertad. La libertad exige un uso responsable, especialmente si se es maduro. Cuando se es niño o adolescente es comprensible que tomemos decisiones muchas veces en las que nos vemos después con la soga en el cuello. Pero cuando ya uno ha tenido experiencias, positivas como negativas, uno ya tiene nociones respecto a muchos aspectos de la vida, uno es capaz de tomar decisiones de acuerdo a esa experiencia, de lo que realmente mejor nos conviene, lo que más nos conviene. Entonces el hombre debe utilizar la libertad para realizarse como persona. ¿Y qué es lo que nos realiza como persona? El amor. Pero aquí entra una cuestión muy importante, y es el tema de la realización. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esa frase? Es que yo me quiero realizar. Me quiero realizar. Te hago la pregunta, ¿tú te quieres realizar? Muy bien, pero tenemos que preguntarnos qué es esto de realizar. Miren, nosotros normalmente relacionamos el concepto de realizar con el desempeño de una tarea, ¿sí? Hay que realizar este ejercicio, realizar este proyecto, este trabajo. Hay que realizar tal o cual proyecto. En fin, nosotros realizamos una tarea. Y si queremos realizarnos es porque somos una tarea a realizar. Tú y yo somos una tarea a realizar. Es decir, nosotros estamos en potencia de alcanzar un resultado, un producto. Estamos en potencia. Pensemos, por ejemplo, en un árbol. ¿Un árbol puede convertirse potencialmente en un mueble? Sí. ¿Por qué? Porque el árbol tiene, su madera tiene unos rasgos particulares que se convierten en un medio eficaz para poderse convertir precisamente en un mueble. En un mueble, en una mesa, en una silla de madera. Puede convertirse, está en potencia de convertirse en eso. Es decir, conociendo los rasgos, las propiedades de la materia del árbol, yo puedo conocer en qué puede desempeñarse, en qué puede convertirse. Yo lo puedo identificar. Ahora, si yo me quiero realizar como persona, si yo quiero alcanzar mi potencial más alto, yo primero tengo que evaluar cuáles son los rasgos, las propiedades que se encuentran arraigadas en mi persona. Aquí entran entonces en juego dos preguntas fundamentales. La primera pregunta es, ¿qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero de mi vida? Pero antes de esa pregunta hay otra más importante, y es ¿quién soy? ¿Quién soy? Para comprender, para haber llegado a ese proceso de entender que el árbol está en potencia de convertirse en un mueble, debemos evaluar los rasgos, propiedades esenciales de la madera de ese árbol. De la misma forma, si queremos realizarnos como seres humanos, tenemos que evaluar primero los rasgos y características que componen la vida humana. Y el hombre, su ser integral, corporal, psíquico, espiritual, lo impulsa a una sola cosa, que en la fe nos ha sido descubierta, y es el amor. El ser humano, de hecho, es el único ser que puede amar, porque es el único ser que puede dar una respuesta libre y voluntaria. Hay un tema de debate, por ejemplo, y es que los animales no pueden amar. Ni siquiera el perrito que cuando llegas a tu casa te mueve la colita. Él no puede amarte. Él siente cariño por ti, pero él no puede amarte. Porque el único que puede amar es aquel que puede decir no quiero. Es aquel que puede no amarte. Parece paradójico, pero es así. Amar exige una decisión.
Y es por eso, por ejemplo, que Dios colocó en el jardín del Edén la opción de no quiero servirte, no quiero conocerte. Y era el árbol prohibido. Esa opción era necesaria, porque sin ella el hombre no podía amar realmente de verdad. Entonces, para realizarnos debemos primero comprender quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y la vida del hombre se define y se resume con las palabras de Cristo en la cruz. Este es mi cuerpo que se entrega a ustedes. La vida del hombre es una donación constante, una entrega total. O si no, veámoslos en el amor de la madre hacia el hijo. Hay muchas madres que temían, cuando quedaron en embarazo, tener a su hijo, pero una vez lo tienen, aseguran que fue la mejor decisión de su vida, porque el ser humano fue creado para eso, para entregarse, para amar. Entonces, la libertad humana ha sido creada para eso, para que el ser humano pueda tomar las decisiones que le realizan. Pero ¿dónde se realiza el hombre? Se realiza exclusivamente en el amor. En el amor. Sin embargo, y aquí viene un segundo punto, el primer punto era el más, digamos, complejo, los otros dos son un poco más concretos, resumidos. El segundo punto es que esta libertad se encuentra herida. Ya hablamos del concepto de libertad humana y en función de qué se encuentra esta libertad humana, pero el segundo punto es que esta libertad humana se encuentra realmente herida. El ser humano se encuentra fragmentado interiormente. Fragmentado. En la fe lo reconocemos por el pecado original y en la parte natural lo entendemos como una incapacidad para poder desprenderse de sí mismo. Solamente veamos cuál es la primera palabra que un niño pronuncia, además de papá y mamá, cuando es pequeño, cuando comienza a hablar. Una de las primeras palabras es mío, yo, mío. Coges algo y dice, es mío. Es decir, desde muy pequeño hay un deseo de poseer, de posesión. Hay un ensimismamiento, hay un egoísmo. Nacemos precisamente con eso. Nacemos con ese egoísmo. Y el hombre, por ese egoísmo, ha perdido el orden justo de los amores. Y aquí está la palabra clave de este punto. El orden justo de los amores. Entendemos la palabra orden, nos es claro, algo organizado. Pero cuando entramos en el concepto de justo, ¿qué entendemos por justo? A ver, pongamos ejemplos. Cuando una persona dice, este pantalón me queda justo, o llegué justo en el momento adecuado, llegué en la hora justa. Pongamos ese ejemplo. Cuando una persona dice, este pantalón me queda justo, quiere decir que él, su forma, su cuerpo en este caso, se adecúa a la medida del pantalón, le queda justo. Él se adecúa a la medida, no el pantalón a él. Porque es el que dice, me queda justo este pantalón. Se adecúa a sus medidas. Cuando alguien dice, llegué a la hora justa, ¿qué significa? Que llegó el momento adecuado en el que se encontraba programada esa reunión, por ejemplo. Es decir, el hombre se adecúa a algo exterior a él. Por lo tanto, ser justo implica adecuar la vida a una medida, y una medida que no la da la opinión, una medida que no la da el capricho, sino una medida que la da una ley sea humana o sea divina. Ser justo, por lo tanto, se encuentra relacionada con la responsabilidad y con el deber. Cuando hablamos entonces de un orden justo de los amores, nos referimos entonces a tener una actitud coherente a la dignidad que la otra tiene. La otra persona que se encuentra frente de mí tiene una medida de dignidad. Por lo tanto, bajo esa medida que tiene, ¿cuál es la actitud justa que yo le debo a esa persona? No le debo una actitud mediada por mi capricho. Le debo una actitud por lo que esa persona es en sí misma. Nos damos cuenta una vez más, entonces, cómo es imposible amar si vivimos sumergidos en nosotros mismos. Y nos damos cuenta cómo es imposible amar sin una profunda comprensión del sentido de responsabilidad. Y a la vez es imposible amar sin una comprensión profunda del sentido de justicia. Para poder nosotros amar como seres humanos y realizarnos en lo que somos, como seres, como personas, es la responsabilidad
y la justicia. Entre más justos seamos, entre más responsables seamos, más será la calidad de amor que le demos a los demás. Porque de cierta forma, cuando amas a alguien, esa persona se coloca en tus manos y por lo tanto cuentas con una gran responsabilidad respecto a ella. No depende de tu capricho, de tu opinión sobre si te importa esa persona o no. Es el valor que esa persona tiene. Por lo tanto, tu actitud no es producto de tu opinión. Tu actitud es producto de la actitud que sabes debes cumplir respecto a la dignidad que tiene esa otra persona. No se puede ser libre viviendo bajo el capricho. Somos libres cuando amamos, pero no podemos amar sin responsabilidad y sin justicia. Es un principio básico realmente de la antropología. El hombre necesita entonces de leyes que regulen su actitud, su conducta. De no hacerlo, el hombre puede asumir pues una actitud frente a la vida que realmente no le planifique, no le haga crecer. Y por último, tercer punto y último, orden de los amores por la acción de un amor superior. El orden de los amores por la acción de un amor superior. Ahora sigamos ya a la parte cristiana, porque si nos quedamos hasta allí, alguna persona comienza entonces a tener un pensamiento estoico de la vida y es: voy a resistir a las pasiones, al egoísmo, voy a resistirme al capricho y voy a vivir siendo justo, responsable. Es una opción estoica de la vida. Pero como este contenido también es hecho por personas cristianas y personas que quizás escuchen estos contenidos, tenemos una comprensión también espiritual de la vida. Y es el tema de la gracia. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, un gran filósofo del siglo XIII, él decía que la gracia no anula ni suprime la naturaleza, sino que la perfecciona. La gracia es una ayuda que Dios da al hombre para que aquello que le hace falta a sus fuerzas humanas sean compensadas por la fuerza divina, la gracia de Dios. Y esa gracia se nos da por la acción del Espíritu Santo, capaz de penetrar lo profundo del hombre, su psique, sus emociones, sus afectos, su entendimiento. El Espíritu Santo es capaz de darle una nueva forma a nuestros deseos. El Catecismo numeral 2764 de la Iglesia Católica dice eso, que el Espíritu Santo da nueva forma a los impulsos de nuestro corazón. El hombre, por lo tanto, necesita de esta acción espiritual y se nos da a través de la oración y a través también de los sacramentos de la Iglesia. La acción del Espíritu a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque recordemos que la palabra de Dios no simplemente son conceptos que tienen significados, sino que la palabra de Dios es operante. Recordemos que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. En el lenguaje cotidiano decimos las palabras tienen poder. Si la palabra de una madre, de un padre, de un amigo tiene poder sobre tu vida, de una ex, imagínense que tan ay Dios mío, Dios nos libre. Si tiene tanto poder sobre ti una palabra de una persona que te quiera o que te odie, ¿cuánto más la palabra de Dios con la cual creó todo el mundo? Entonces, la gracia de Dios será vital, de tal manera que la gracia penetre tu corazón y ésta sea dirigida a acciones realmente nobles que te realicen como ser humano. De esa forma el hombre no solamente va a cumplir su objetivo en esta vida porque sabe que debe hacerlo, sino que por la acción del Espíritu Santo en su corazón realmente quiere hacerlo. Es allí cuando el entendimiento de lo que es correcto y el querer de lo que es correcto se fusionan y vivimos entonces de una forma totalmente espontánea. Espero que este compartir sobre la libertad, que todavía se puede hablar mucho de él, de esta virtud, de esta cualidad, de esta capacidad humana, te haya servido de algo, que la puedas reflexionar, puedas escuchar esto cuantas veces lo necesites para que llegue a tu corazón. Recuerda que el propósito de este podcast, Renacidos en Cristo, lo que busca es eso, que tengamos un contacto con la esencia de nuestra naturaleza humana y en el contacto con nuestra humanidad poder comprender que estamos llamados a más de lo que hemos creído en esta vida. Deseo para ti muchas bendiciones de parte de Dios y que Él te acompañe siempre.